Les doy la bienvenida a este nuevo video en el que seguiremos considerando las excepciones a la regla de exclusión y a la doctrina del fruto del árbol envenenado que permiten construir la doctrina del árbol curado. En el video anterior hemos considerado tres excepciones: la de causa o fuente independiente, descubrimiento inevitable y tinte diluido o vínculo atenuado con estas tres manifestaciones. Es el turno de considerar la excepción de la buena fe. Esta excepción ancla en el modelo norteamericano que busca un fin disuasorio, y ese fin disuasorio solo opera respecto de la actividad de las policías, de modo tal que cuando las policías cometen violaciones a los derechos fundamentales, actúa la regla de exclusión. Esa prueba no puede ser ingresada y valorada en el proceso, salvo que esa policía haya actuado de buena fe. Bajo esa lógica, en el modelo norteamericano, la regla de exclusión no juega ningún papel cuando las infracciones constitucionales se deben a la actividad judicial, a la actividad de los particulares o incluso la actividad de policías, pero policías extranjeras, por cuanto allí no es necesario que se cumpla un fin disuasorio para que las policías procedan bien, que es la lógica de ese modelo. En cuanto a la no aplicación de la regla de exclusión respecto de la actividad de los particulares, esto guarda una vinculación con la teoría del riesgo que vimos en el video anterior. Y en ese video anterior, erróneamente vinculé esta excepción de buena fe con el modelo ponderativo, cuando es con el modelo disuasorio. El modelo ponderativo habilita una quinta excepción que vamos a ver en el video que sigue, y que lo que permite es que haya una ponderación de intereses, y cuando lo que se busca preservar es un interés superior, puede ser entonces que la regla de exclusión no opere y esa prueba obtenida en violación a derechos fundamentales igual puede ingresar al proceso y ser valorada. Pero ahora nos vamos a detener, como dije, en esta excepción de la buena fe. El modelo disuasorio es el modelo que vimos en el video 2A, y como allí dijimos, es el modelo que nace en Estados Unidos y que determina que la regla de exclusión solo opere para la actividad en violación a derechos fundamentales llevadas adelante por los policías, pero como aquí estamos señalando, cuando esas policías actúan de buena fe, entonces la regla de exclusión no opera y esa prueba obtenida en violación a derechos fundamentales sí puede ingresar al proceso y ser valorada. Dentro de esta lógica en Norteamérica, la consecuencia es que la regla de exclusión no opera frente a la infracción constitucional llevada a cabo por actividad judicial, por la actividad de los particulares e incluso por policías extranjeras. En este último caso, sencillamente porque, bueno, al Estado no le interesa disuadir a sus policías de que en el futuro no cometan violaciones a derechos humanos, porque esto lo ha cometido una policía extranjera y el Estado decide beneficiarse de esa prueba que se obtuvo de esa manera por aquella policía extranjera. Esto así lo dijo la Corte norteamericana, en este caso de 1967, Rowley, y luego en 1990, respecto de una actividad llevada adelante en México por la policía mexicana, en la causa Verdugo Urquídez de 1990. Como señalé, también si la actividad en violación a derechos fundamentales procede de la actividad de particulares, tampoco opera la regla de exclusión y esa prueba también puede ingresar al proceso y ser valorada. Así lo dijo la Corte norteamericana en este caso, Bourdeau versus McDonnell, y luego en 1984 lo repite en esta sentencia Jacobsen. En cuanto a la actividad judicial, bueno, son varios los supuestos que son los que vamos a ver para después de analizar esos supuestos, sí meternos con la actividad de los particulares. Respecto de la irregularidad constitucional por actividad judicial que termina siendo validada, Manuel Miranda Strampes nos muestra en un video que vamos a incorporar como material complementario de este video varios fallos de la Corte norteamericana que habilitaron esta excepción a la aplicación de la regla de exclusión. Los primeros casos no son relevantes porque no me parecen que generen gran problemática. Son estos casos donde se actuó ya sea bajo una ley o bajo un reglamento que con posterioridad es declarado inconstitucional o inválido. O otro supuesto donde se actuó bajo
una jurisprudencia vigente en ese momento y que era vinculante, que después fue revocada con la lógica con la que se maneja el sistema del common law. En esos tres casos, la verdad que no me parecen relevantes porque al momento en que se genera el acto, no hay una violación a derechos fundamentales porque la ley, el reglamento y la jurisprudencia eran las que imperaban. Los que sí son casos problemáticos son los que vamos a considerar a continuación. En primer lugar, aparece en 1984 este caso León, donde se allanó con una orden inmotivada. El juez no tenía elementos, no había causa probable para emitir esa orden. Igualmente, obviamente la emite y los policías la ejecutan, y la policía lo ejecuta de buena fe, porque ignoraba que carecía de motivación esa orden. Bueno, este es un supuesto realmente problemático, porque en definitiva se valida el secuestro que generó la policía por haber actuado de buena fe cuando la orden judicial era una orden nula. Otro caso con esta misma lógica se da en este supuesto Massachusetts versus Shepard de 1984, donde se allana con una orden que tenía ciertas falacias en la descripción de los efectos a secuestrar. Y en esa zona gris la policía secuestra elementos que no estaban comprendidos en la orden y sin embargo se lo valida por esa actuación de buena fe de la policía. Y un tercer supuesto es el caso Evans de 1995, donde la policía procede de buena fe en base a una orden, a una información judicial errónea. Una persona tenía orden de detención que había sido dejada sin efecto, pero que seguía vigente en los registros judiciales, porque allí se habían olvidado de sacar el registro. Y en consecuencia la policía lo detiene en base a esa orden y le secuestra drogas y un arma. Y ese procedimiento se termina validando, señalando que la policía había actuado de buena fe. Hasta aquí son supuestos de actividad judicial defectuosa, donde, como dije, no opera para la jurisprudencia norteamericana la regla de exclusión. Pero aparece un supuesto donde ya el error no está en la actividad judicial, sino está en la actividad de las propias policías. Este supuesto Herring del 2009 es similar a Evans. También se trata de una orden de detención que ya no estaba vigente, pero que no había sido sacada del registro. En este caso, no de un registro judicial, como en el caso de Evans, sino de un propio registro policial. En rigor, lo detienen a este sujeto en base a la orden que todavía estaba vigente en los registros policiales del condado vecino. Y también en el secuestro, en la detención, se le secuestra droga. Y aquí se lo valida también señalando que la policía actuó de buena fe. Con lo cual, Miranda Strampes muestra cómo esta excepción de buena fe, bueno, cada vez se va ampliando más a supuestos donde antes no llegaba y termina señalando Miranda Strampes que en definitiva se valida si lo que no hay es negligencia sistémica. Si hay negligencia sistémica, sí opera la regla de exclusión. La cuestión es que Alberto Binder también muestra una alerta respecto de esta excepción de buena fe. Binder señala en su derecho procesal penal que se debe ser muy cauto a la hora de hacer jugar esta excepción de buena fe de los agentes estatales. Porque, bueno, el efecto disuasorio, que en definitiva es lo que busca, no actúa respecto de una persona, de un policía en particular, sino tiene que actuar sobre las prácticas completas de la institución policial. Y en este sentido, va a señalar que lo que tiene que atender a evitarse el fin disuasorio debe operar sobre prácticas sistemáticas, es decir, no solo prácticas generalizadas, sino también prácticas naturalizadas de violación a los derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, la sentencia de la Corte Interamericana del año 2020 contra Argentina, en los casos Fernández Prieto y Tumbeiro, muestra estas prácticas sistemáticas que quedaron naturalizadas de detener y requisar sin orden judicial, sin causa probable. Respecto a este tema, Maximiano Jaraverdián
en su obra, señala que esta excepción de la buena fe, cuando opera y permite entonces que la prueba en violación de derechos fundamentales ingrese al proceso y sea valorada, solo abarcaría errores de hecho de las policías. No abarcaría errores de derecho. Sin embargo, hay jurisprudencia de la Corte norteamericana, como en este caso del 2014, Helen versus Carolina del Norte, donde la propia Corte norteamericana ha admitido la excepción frente a errores de derecho siempre y cuando se trate de errores objetivamente razonables. Y aquí, bueno, aparece una dificultad en ver qué significa objetivamente razonables. En cuanto Strong señala que la creencia del policía para que actúe la excepción de buena fe debe ser objetivamente razonable. Linkea esto con lo que acabamos de decir. Y va a señalar Strong que no basta la buena fe subjetiva. Bueno, como parámetro para esta objetivación, también es interesante las consideraciones que hizo la Corte Interamericana en la sentencia que recién mencioné. Fernández Prieto y Tumbeiro versus Argentina. Ahora bien, esta excepción, que como dije, tiene su corazón en el sistema norteamericano, según Maximiano Jareverdián en su tesis doctoral, ha sido receptada por nuestra Corte en este fallo de 1992, Razú. Para Jareverdián esto es así porque en ese fallo se admitió la validez de un procedimiento que había sido ordenado por un juez porque se desconocía por parte de la policía que hace ese procedimiento en base a esa orden de que el juez no era competente, con lo cual la policía actuó de buena fe. Y en su obra también cita este otro fallo de la Casación Federal, de la Sala Segunda, Villanueva, del 2012, donde lo que había como cuestión fáctica era olores nauseabundos que emanaban de una casa y frente a esa situación ingresa la policía sin orden y determina que hay un cadáver que, bueno, da lugar a una causa por homicidio. Se plantea la nulidad por aplicación de la regla de exclusión al haber ingresado sin orden y la jurisprudencia en este caso lo que señala es que el funcionario policial actuó de absoluta buena fe en cumplimiento de su deber. Y argumenta además que cualquier magistrado habría dictado la orden de allanamiento frente a esa situación. Bueno, con este último argumento tal vez podría ser viable que funcionara la excepción de descubrimiento inevitable, pero lo cierto es que los jueces aluden a esta idea de la buena fe en la actuación del policía. Dicho esto, respecto de la excepción de buena fe, vamos a abordar el tema que dejamos pendiente, que es si rige la regla de exclusión para actos de particulares. Y en este sentido, ya adelantamos que para la jurisprudencia norteamericana, en ese supuesto la regla de exclusión no rige porque solo opera respecto de la actuación de las policías, siempre además que no actúen de buena fe esas policías. Eso, como vimos, lo dijo la Corte, en este caso Bourdeau versus McDonnell de 1921 y Jacobsen de 1984. Ahora, lo que sí puede decirse completando esto es que si el particular actúa siendo utilizado por el policía, detrás del particular está el policía que lo usa como instrumento, allí sí rige la regla de exclusión, la prueba se convierte en una prueba que no puede ser introducida y valorada, salvo que también el policía hubiera actuado bajo la excepción de la buena fe. Ahora, ¿cómo juega esto en nuestro país? Bueno, en primer lugar hay que poner un límite muy claro. Si la actividad de los particulares consistió en obtener una confesión coactiva de la persona imputada, obviamente allí sí rige la regla de exclusión y esto nos lo imponen, bueno, las prohibiciones contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que está en todos los pactos y tenemos además convenciones específicas, temáticas, tanto a nivel de Naciones Unidas como del sistema interamericano. Dicho esto, vamos a analizar que se admite
que no obtuve la regla de exclusión respecto a esta actividad de particulares y han quedado sintetizados los argumentos que pueden utilizarse para esto en este fallo, un fallo reciente de la Cámara del Crimen de la Capital Federal, que han firmado los jueces Lucero y Lainio. El caso era un tema de invasión a la intimidad de la persona imputada. Se planteó la nulidad por parte de la defensa del imputado respecto de un acto que había llevado adelante la querellante, que había ingresado a la computadora que compartía con el imputado, pero que cada uno tenía su propio perfil, e ingresando al perfil del imputado sin su consentimiento, la querellante termina obteniendo una captura de pantalla que es presentada como prueba de cargo. Frente a esto, la defensa plantea la nulidad invocando la regla de exclusión. La cuestión es que el juez Lucero y también la jueza Lainio rechazan esa nulidad, con lo cual la regla de exclusión consideraron que no era operativa y que esa prueba no había problema en ingresarla al proceso y valorarla. Por un lado, Lucero señaló que el planteo de nulidad era inadmisible en tanto se dirigía a descalificar el actuar de un particular, respecto de quien en principio no rige la regla de exclusión probatoria. Aquí aparece la regla general enunciada. Para los particulares, la regla de exclusión no opera. Y no opera, dice Lucero, porque la regla de exclusión se dirige a evitar que las fuerzas estatales realicen actos en violación a un derecho constitucional y además a evitar que el Estado se beneficie de ese accionar. Cita en esta línea Fiorentino y Rayford, que en rigor no hablan de esto, sino hablan de la regla de exclusión, y casos de la propia Cámara del Crimen, Oughton de la Sala Quinta y Cortés de la Sala 1. Y también esta publicación de Stephen Salzburg. Como vemos aquí, el argumento en el cual ancla el razonamiento de Lucero es el argumento del fin disuasorio que opera solo respecto de las policías, el modelo norteamericano. Y agrega este otro argumento que en rigor ya linkea con la última frase del párrafo anterior, evitar que el Estado se beneficie de ese accionar. Dice en este segundo párrafo, en su caso, la exclusión de la prueba ilegal también posee un fundamento ético de forma tal que el Estado no se beneficie en los procesos penales de actos ilegales. Y así cita el voto del juez Gil Lavedra de la Sala 1 de la Cámara Federal en el fallo Monticelli de Prosillo del año 1984, también un fallo icónico en esta materia, y el voto del ministro Petracchi en Fiorentino, quien a su vez cita el precedente de la Corte Norteamericana, Mapp versus Ohio, que también hemos visto en el primer video de este curso. Aquí, como vemos, el argumento es el argumento de la integridad judicial, este finético con el cual debe moverse el Poder Judicial y no puede ser cómplice de actos en violación a derechos fundamentales. Estos dos argumentos, tanto el disuasorio como el de la integridad judicial, son los que campean en el modelo norteamericano y finalmente este último de la integridad judicial termina siendo absorbido, desplazado y solo queda el fin disuasorio. Como vemos en las argumentaciones del juez Lucero, lo que hace pie es en el modelo disuasorio que deja fuera de la aplicación de la regla de exclusión las infracciones constitucionales cometidas por particulares. Ahora, este modelo, que es el norteamericano, no es el que utiliza en su argumentación la jueza Magdalena Lainio. Lainio señala que este caso, donde la querellante había obtenido, en violación al derecho a la intimidad, una captura de pantalla de la computadora que compartía con el imputado, dice, este caso es sustancialmente análogo a aquel otro que resolví en el año 1921, dice Lainio, en esta causa de la Sala Sexta, Pillon Riviere. En ese caso era un tema de conversaciones de WhatsApp, aportadas por la víctima, ¿no? Donde el imputado, bueno, en base a esas conversaciones, mostraba esa prueba de cargo. Y allí
La INIO había señalado que esas capturas de pantalla por WhatsApp, que funcionarían muy bien con la teoría del riesgo que vimos en la versión anterior, porque bueno, el propio imputado es el que hace estas conversaciones con la víctima. Las acepta diciendo que esas no van a ser nulas, pero recomienda que se hagan peritajes sobre los teléfonos utilizados para acreditar la veracidad y legitimidad del contenido de esas conversaciones. Aquí la INIO lo que muestra es esta preocupación de que la prueba sea confiable. Y agrega, en un segundo párrafo, que el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto y que en su relación con otros derechos fundamentales, al momento de admitir ámbitos de injerencia en esa intimidad, es necesario realizar una tarea de ponderación para afirmar una preponderancia conforme a criterios fijados legalmente que deben ser valorados por la autoridad judicial. Y en este sentido, a diferencia de Lucero, la INIO suscribe el argumento propio del modelo ponderativo, que como vimos, es el que elabora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y fíjense que habla de criterios fijados legalmente. El problema es que nosotros no tenemos criterios fijados legalmente y tampoco es muy claro que haya estándares jurisprudenciales que admitan este modelo ponderativo. Pero es un modelo mucho más razonable que el modelo disuasorio, donde fíjense que para Norteamérica la actividad judicial en violación a derechos fundamentales, así como la actividad de los particulares y la actividad de las policías extranjeras, no permite aplicar la regla de exclusión. Vamos a ver este modelo ponderativo en el próximo video, con lo cual hasta aquí hemos llegado con esto. Muchas gracias, los espero en la próxima.